Hay una descripción que Isaías hace del Mesías cuando dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Pero, ¿qué es la caña cascada y el pábilo que humea? ¿Qué significan estas cosas? Y sobre todo, ¿qué enseñanza o aplicación espiritual trae a nuestra vida hoy en día esto dicho por Isaías y por nuestro mismo Señor Jesús? Pues en este video conoceremos esos significados y principalmente el mensaje de estas cosas a nuestra vida. Así que empecemos. La caña cascada y el pábilo humeante fueron mencionados también por nuestro Señor Jesús en Mateo 12:20 cuando dijo: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. En primer lugar, y para comprender este mensaje debemos saber que la caña o carrizo era simplemente un tipo de caña, carrizo o bambú que se daba en las orillas de los arroyos para la elaboración de flautas. Esto era una tarea delicada, ya que al ahuecarla se podía mayugar fácilmente. Si se dañaba, no servía como instrumento musical y entonces se quebraba y se tiraba. De todos modos, habían mucho más cañas que se podían usar. Es decir, la palabra cascada significa simplemente astillada, quebradiza o agrietada. En segundo lugar, el pábilo se traduce simplemente como mecha, es decir, pábilo humeante es igual a mecha que humea. En los tiempos bíblicos, los hogares israelitas se iluminaban con pequeñas lámparas de aceite. Un pábilo o mecha de fibras de lino flotaba en el aceite y daba luz a la casa. Ese pábilo o mecha, con el tiempo, se carbonizaba soltando un olor nauseabundo y debilitando la luz de la lámpara. Por tanto, se necesitaba una limpieza periódica y un arreglo del pábilo para que la lámpara continuara alumbrando. O también por las noches, al apagar la llama de la mecha de la lámpara, simplemente quedaba una pequeña chispa que ya no generaba una llama, sino un débil resplandor que empezaba a soltar humo solamente. Pero entendiendo todo este significado, ¿por qué se menciona a nuestro Señor Jesús diciendo que Él no quebraría la caña rajada ni apagaría la mecha que humea? ¿Cuál es el mensaje del Señor para con nosotros en este pasaje? Bueno, la caña cascada y el pábilo que humea representan a muchos cristianos que por alguna razón ya no son lo que eran antes. Quizá por un tropiezo en su vida espiritual o simplemente porque no los toman en cuenta en algunas iglesias. Es triste ver cómo algunos cristianos tratan a aquellos que por circunstancias que han vivido son como la caña cascada y el pábilo humeante. Las personas son a menudo cañas dañadas, con cicatrices en sus vidas que las han doblegado y herido. Un líder agresivo podría quebrar esa caña y echarla a un lado, pero no aquel de quien se dijo no quebrará la caña cascada. Él se especializa en enderezar las cañas heridas, ayudándolas a ponerse firmes bajo su paciente y amoroso cuidado. El apóstol Pedro era una caña cascada cuando negó al Señor. ¿Cómo podía ese hombre luego llegar a ser un líder reconocido en la iglesia primitiva? La respuesta está en el ministerio del Señor, que cuidadosamente restauró a Pedro y le dijo: apacienta mis ovejas. Recordemos que aquellos hermanos dañados son tan lavados y limpiados en la sangre de Cristo como cualquier persona que acude a la cruz del Calvario para redención. Tristemente, se les trata con aire de inferioridad, considerándoseles una influencia negativa o peor aún, cristianos de segunda o tercera categoría.
Se les condena y rechaza por un pasado y hasta un presente que ya ha sido perdonado por el único juez justo. El siervo de quien Isaías dice que no apagará el pábilo humeante, sino que lo restaurará para que continúe brillando, es aquel de quien la iglesia actual debe aprender. Este ministerio que está haciendo falta en la iglesia es la restauración de las lámparas humeantes, vidas que una vez brillaron y alumbraron, pero que se han opacado. Hermanos, la caña cascada y el pábilo humeante son todas aquellas personas que fácilmente son pasadas por alto en nuestras iglesias: minusválidos, divorciados, recasados, separados, viudos, madres solteras, convictos y muchos otros que han caído en pecado y que después de su restauración los demás cristianos ya no los quieren tomar en cuenta ni los ven como verdaderos hijos de Dios o hermanos en Cristo por causa del fracaso que tuvieron en su pasado. No olvidemos que Jesucristo restauraba esas cañas mayugadas y las convertía en instrumentos musicales que tocaban su canción de gracia. Él encendía nuevamente esa débil chispa de los pábilos humeantes y los transformaba en los medios a través de los cuales sería la luz del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Es que acaso se nos olvida de dónde nos sacó Dios? La caña cascada, la mecha humeante representan a todo cristiano débil y lastimado por su pasado vergonzoso o por el pecado en el cual tristemente resbalaron. Ahora viene lo más importante para nosotros y es la pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué haremos nosotros, amados hermanos? ¿Seremos como Jesús? ¿No quebraremos esa caña cascada? ¿No apagaremos ese pábilo? ¿O seremos como aquellos que desechan a esa caña mayugada, astillada? ¿Seremos como Jesús, que restauraba, que levantaba al caído, o que aquel que se levantaba lo animaba a seguir hacia adelante? ¿O seremos como aquellos hermanos que simplemente rechazan a aquel que ha tenido un mal pasado? O incluso, y peor aún, algunos, aún sabiendo que Dios ya perdonó y restauró a un hermano o hermana, no lo toman en cuenta y siguen mortificándolo con aquel mal pasado que ha vivido. Amados hermanos, esto no debe ser así. Ojalá que nosotros tengamos ese corazón de restaurar a nuestro hermano que ha caído y aquel que se ha levantado, animarlo a que siga adelante. Cumplamos así la ley de Cristo. Demostremos así que realmente nos amamos unos a otros. Pero bien, hermano, no se vaya sin regalarnos un like si le gustó este video. Si le aportó algo, compártalo con un amigo, un hermano. Por el momento es todo. Coméntenos qué piensa usted y si es la voluntad de Dios, nos veremos en un próximo video. Que Dios los bendiga.